La ciudad yacía en ruinas, su otrora orgulloso horizonte se había reducido a siluetas irregulares contra el humo rojo sangre del atardecer. Espirales rosas y perezosas manchaban el horizonte ya estropeado. Esparcidos entre los escombros estaban los cuerpos de los defensores de la Tierra, soldados humanos que habían luchado valientemente, pero que finalmente sucumbieron al poder abrumador de la coalición galáctica. La oportunidad de victoria resonaba en los campamentos alienígenas, sus tonos guturales de discordante yuxtaposición con el inquietante silencio del campo de batalla. El comandante W de la Armada Galáctica estaba al borde de una plaza destrozada, sus 4 ojos brillantes escaneaban la desolación de abajo, vestido con una elegante armadura segmentada que pulsaba débilmente con energía bioluminiscente, irradiaba un aire de confianza inexpugnable a su alrededor. Sus oficiales, una variedad de especies con extremidades con garras, piel escamosa y estaturas imponentes, celebraron su triunfo. Lo hemos logrado. V declaró su voz resonante y triunfante. La Tierra ha caído, estos humanos eran resistentes, pero su desafío ahora es ceniza bajo nuestros pies, los soldados galácticos vitorearon. Sus armas en alto tenían motivos para celebrar la batalla había sido agotadora. Los defensores de la Tierra, a pesar de su inferioridad tecnológica, habían demostrado ser inesperadamente ingeniosos. Los humanos habían equipado sus propias ciudades con trampas, improvisaron ráfagas EMP y emboscadas de gorilas, que se cobraron innumerables vidas alienígenas, pero al final la fuerza bruta y la potencia de fuego superior prevalecieron. Entre los escombros una figura yacía inmóvil medio enterrada abajo. Twisted metal y hormigón chamuscado, su cuerpo estaba golpeado, su equipo táctico rasgado y cubierto de hollín, pero su pecho se levantó y cayó débilmente. El teniente comandante John Hawkeye Council de la Marina había sobrevivido donde tantos otros no lo habían hecho. Inconsciente y desapercibido, la mente de Hawkeye parpadeó con recuerdos fragmentados de la batalla. Recordó gritar órdenes a su equipo mientras los caminantes alienígenas desataban rayos de plasma que abrían caminos ardientes a través de los edificios. Se vio corriendo por los tejados detonando cargas que enviaron a MCHS alienígenas a estrellarse contra el suelo. Recordó el momento en que su posición se vio comprometida, lo que lo obligó a una última resistencia desesperada, que terminó en una explosión. Los alienígenas lo asumieron muerto, era un error fácil de cometer, los humanos eran frágiles para los estándares galácticos, pero el entrenamiento de Hawkeye le había enseñado cómo soportar, cómo adaptarse y, sobre todo, cómo sobrevivir. Los comandantes galácticos, sin embargo, no eran conscientes de la tormenta que se avecinaba. Dentro de su aparente victoria, marcharon a través de las ruinas, su triunfo, ciegos al espíritu humano que se negó a extinguirse. Sus soldados desmantelaron las redes de resistencia humana, sus analistas examinaron las comunicaciones fragmentadas de la Tierra, y sus estrategas elaboraron planes para subyugarlos. La guerra había terminado, pero la guerra, Hawkeye les recordaría que nunca termina hasta que se dispara el último tiro. Horas después, cuando Twilight dio paso a una noche sin estrellas, Hawkeye sintió un dolor que le atravesó el cuerpo mientras se enderezaba, su visión nadaba, su auricular crujió débilmente, captando señales fragmentadas de los restos del ejército de la Tierra. Las voces eran débiles, pero llevaban una chispa de esperanza. Este es Bravo, 6 sobrevivientes se están reagrupando, 71 bajas son graves, pero la lucha persiste. Hawkeye apretó la mandíbula, el dolor lo estaba castigando. Revisó su equipo, unas cuantas revistas de rescate, un cuchillo de combate maltratado y una única carga explosiva restante. No mucho, pero tendría que bastar. Se deslizó hacia las sombras, moviéndose con la precisión y el silencio nacidos de innumerables misiones. Cada paso lo acercaba más a la Inc. alienígena, donde sus celebraciones continuaban sin cesar. Las fuerzas galácticas habían cometido su error fatal, habían subestimado a la humanidad. Al amanecer, la plaza estaba inquietantemente tranquila de nuevo. Los soldados galácticos se habían ido, dejando solo patrullas dispersas y centinelas automatizados. Desde su punto de vista oculto, Hawkeye estudió sus defensas. Su mente corría juntando fragmentos de tecnología alienígena y resistencia humana en un plan que podría inclinar la balanza. La guerra estaba lejos de terminar, y mientras Hawkeye desaparecía en el laberinto de escombros y sombras, un pensamiento lo ancló. Regla número 1: nunca subestimes a tu enemigo. Era una lección que las fuerzas galácticas estaban a punto de aprender de la manera difícil. John Hawkeye Kane se movió a través del laberinto de escombros con precisión calculada. Cada uno de sus pasos era una clase magistral de sigilo. Las ruinas del centro de Chicago se habían convertido en su terreno de caza, un sombrío testamento a la humanidad. Desafío. Cada columna rota y edificio carbonizado contaba una historia de sacrificio, una historia que alimentaba su determinación. Su cuerpo gritaba por descanso, pero su mente estaba aguda, perfeccionada por años de entrenamiento SEAL y una resolución inquebrantable. Se agazapó en las
Sombras de un paso elevado en ruinas, sus ojos escaneando las patrullas alienígenas, debajo de los soldados galácticos, se movían con la arrogancia de los conquistadores, su armadura bioluminiscente brillaba débilmente en la penumbra, llevaban elegantes rifles de plasma, su formación suelta, sus movimientos descuidados. Para ellos la Tierra ya era una tumba, pero para Hawkeye era un campo de batalla. Su respiración se hizo más lenta mientras evaluaba la situación. 2 patrullas para soldados, cada una su ruta los llevó peligrosamente cerca de una tubería de drenaje de Fisher. Sonrió sombríamente, no era mucho, pero fue suficiente. Sacando su maltrecho cuchillo de combate, se deslizó a través de las sombras como un fantasma. Momentos después, un ruido metálico bajo resonó a través de las ruinas. El soldado alienígena más cercano hizo una pausa, su cabeza alargada, inclinándose mientras escaneaba el área. Demasiado tarde, Hawkeye se lanzó desde la oscuridad, su cuchillo cortó limpiamente la garganta del alienígena antes de que los demás pudieran reaccionar. Desapareció de nuevo en las sombras, dejando confusión y miedo a su paso. Los soldados galácticos gritaron órdenes en su lengua gutural, sus rifles barrieron cosechando el área. No estaban acostumbrados a este tipo de guerra sutil, despiadada y paciente. Hawkeye los eliminó uno por uno, explotando cada uno de sus errores. Para cuando cayó el último soldado, la patrulla no era más que una colección de formas sin vida esparcidas entre los escombros. Recuperó lo que pudo de los cuerpos, células de energía, un traductor rudimentario y un fragmento de blindaje alienígena que podría servir como armadura improvisada. No era mucho, pero Hawkeye había aprendido mucho tiempo para arreglárselas con lo que tenía. El traductor crepitó a la vida escupiendo fragmentos de diálogo alienígena. Hawkeye ajustó sus configuraciones, capturando fragmentos de sus comunicaciones. La resistencia humana se reagrupaba en los sectores S y 9, mantienen el control del perímetro, se esperaban refuerzos. La mandíbula de Hawkeye se apretó. Los alienígenas se estaban preparando para operaciones de limpieza, pero su exceso de confianza los CEG con acento agudo a las grietas en su propia armadura. Sus fuerzas estaban dispersas, su dependencia de los sistemas automatizados los dejaba vulnerables al sabotaje. Se adentró más en la ciudad, su mente acelerada. La guerra de gorilas era una especialidad de las focas, pero esta pelea no se trataba solo de supervivencia, se trataba de cambiar el rumbo. Por escasas que fueran las probabilidades, necesitaba inteligencia, una forma de explotar las debilidades de los alienígenas. Horas después, al amparo de la noche, se acercó a un puesto avanzado galáctico. La estructura se levantó de las ruinas como un obelisco irregular, su superficie pulsaba con una débil energía de otro mundo. Las torretas automatizadas escaneaban el perímetro y los drones patrullando zumbaban por el aire. Hawkeye estudió el puesto avanzado desde la distancia, notando sus defensas y puntos de entrada. Su entrenamiento sellado entró en acción, descomponiendo el desafío en pasos manejables. No era imposible nada, nunca estaba usando un trozo de revestimiento alienígena para enmascarar su firma de calor. Se arrastró hacia la base, pasó por alto las torretas con una lentitud agonizante, cada paso deliberado y silencioso. Su corazón latía con fuerza mientras desactivaba un dron Sentry con un golpe de precisión a su núcleo de energía. Dentro del puesto de avanzada, el aire era más frío, zumbando con energía alienígena. Hawkeye se deslizó en una sala de almacenamiento donde filas de consolas translúcidas brillaban suavemente. La escritura alienígena era descifrable en IND, pero la interfaz era intuitiva. Conectó el traductor robado y comenzó a examinar los datos. Lo que encontró le envió un escalofrío. Las fuerzas galácticas no solo estaban ocupando la Tierra, la estaban terraformando. Máquinas masivas estaban preparando la atmósfera, convirtiéndola en una mezcla nociva de gases adecuados para la biología alienígena. La humanidad no solo estaba siendo conquistado, estaba siendo borrado. Hawkeye apretó los puños. Esto ya no era una guerra, era extinción. Descargó todo lo que pudo, quemando los datos en un disco duro terrestre rescatado mientras The Outpost. Sus pensamientos se cristalizaron en un plan. No podía detener a los extraterrestres, pero podía ralentizarlos, interrumpir sus operaciones y reunir los restos de la resistencia de la Tierra. Por primera vez en semanas, se permitió un rayo de esperanza. Las fuerzas galácticas habían cometido un error fatal, habían subestimado la resistencia de un sello. Para cuando el Outpost estalló en una explosión de fuego, Hawkeye se había ido hacía mucho, su silueta desvaneciéndose en la noche. La guerra no había terminado ni por asomo, y cuando Hawkeye desapareció entre las ruinas llevó consigo un solo pensamiento: olvidaste la regla número 1, el plan era locura, pero locura era todo lo que le quedaba a la humanidad. John Hawkeye Kane, agazapado en la tenue luz de una estación de metro abandonada, su improvisado centro de comando escondido debajo de capas de escombros y señales falsas diseñadas para confundir a los escáneres alienígenas. A su alrededor un grupo heterogéneo de los sobrevivientes de los antiguos soldados, ingenieros y civiles endurecidos por la pérdida, lo observaron con una mezcla de miedo y esperanza. Sus números eran lamentables en comparación con las fuerzas galácticas, pero su resolución ardía más que nunca. Hawkeye trazó un dedo sobre el mapa holográfico proyectado en la pared agrietada. Su voz era tranquila y precisa. No se trata de fuerza bruta. No podemos superarlos en armamento, pero podemos superarlos en inteligencia. Sus líneas de suministro son vulnerables. Su estructura de mando está centralizada y su equipo de terraformación es su talón de Aquiles.
Los golpeamos donde más les duele. Interrumpimos sus operaciones y los hacemos sangrar. Un ingeniero fibroso llamado Carter se inclinó hacia adelante. Su rostro se iluminó por el brillo azul del mapa. ¿De verdad crees que podemos acabar con sus máquinas de terraformación? Esas cosas están fortificadas. La mirada de Hoki con acero fortificado no significa invencible. Dependen de sistemas predecibles. Sistemas que podemos explotar. El plan dependía de la precisión. Atacarían instalaciones alienígenas clave en un ataque sincronizado utilizando explosivos improvisados y tecnología alienígena recuperada. Las máquinas de terraformación serían los objetivos principales. Para la humanidad, el tiempo y la fuerza serían suficientes. Fuerzas galácticas para desviar recursos mientras el grupo se dispersaba para prepararse. Hawkeye se quedó pensando, su mente corría, había estado en situaciones imposibles antes, pero esto era diferente, lo que estaba en juego no era solo su equipo, era la supervivencia de toda su especie de velocidad. El primer ataque llegó al amanecer, un convoy de transportes de suministros alienígenas serpenteaba entre los escombros esparcidos en las afueras de la ciudad, sus brillantes contenedores de carga estaban llenos de materiales para las máquinas de terraformación. Hawkeye yacía boca abajo sobre un tejado derrumbado, su rifle apuntaba al vehículo líder a su lado. Carter trabajó febrilmente para sincronizar un dron alienígena robado con su sistema de orientación listo. Carter susurró su voz tensa por la anticipación. Hawkeye no respondió, apretó el gatillo y el rifle de plasma ladró, enviando un rayo de energía atravesando el aire. El transporte líder estalló en una lluvia de chispas y llamas, sus sistemas antigravedad fallaron cuando se estrelló contra el suelo, el resto del convoy se dispersó, pero era demasiado tarde, las explosiones recorrieron su formación provocadas por minas colocadas a lo largo de su ruta, los sobrevivientes tropezaron entre los restos solo para encontrarse con por el equipo de Hawkeye que descendió sobre ellos con brutal eficiencia. El éxito del ataque del convoy fue una señal en toda la ciudad. Ataques similares se desarrollaron como un reloj sabot, se infiltró en puestos avanzados alienígenas plantando cargas que redujeron las imponentes estructuras a cráteres humeantes. Hackers como Carter usaron tecnología alienígena robada para sobrecargar las defensas automatizadas, volviendo a los propios sistemas alienígenas en su contra. Hawkeye led desde el frente cada una de sus acciones calculadas y deliberadas en un enfrentamiento atrajo a una patrulla alienígena a un callejón estrecho donde trampas cuidadosamente colocadas convirtieron su potencia de fuego superior en una responsabilidad. En otro coordinó una emboscada audaz en una estación de terraformación usando drones capturados para interrumpir sus generadores de escudo. Las fuerzas galácticas, no preparadas para este nivel de resistencia coordinada, vacilaron sus canales de comando, zumbaron con órdenes frenéticas e informes contradictorios. Su confianza, una vez inquebrantable, comenzó a fracturarse. Pero los alienígenas no estaban completamente desprevenidos en uno de los sitios de terraformación que encontró el equipo de Hawkeye. Una feroz resistencia, rayos de plasma llovieron mientras los caminantes alienígenas, imponentes máquinas de guerra insectoides, marchaban a través de los escombros, sus armas tallaban ardientes senderos de destrucción atrapados detrás de un edificio derrumbado. La mente de Hawkeye corría, su equipo estaba superado en armamento y maniobras. Miró a Carter, que agarraba un dispositivo EMP portátil, su rostro pálido de miedo. ¿Esa cosa todavía funciona?, preguntó Hawkeye, haciendo un gesto hacia el EMP. Carter asintió temblorosamente. Eliminará sus escudos, pero es un trato de una sola vez, eso es todo lo que necesitamos. Hawkeye emitió órdenes rápidas, coordinando una distracción mientras el resto del equipo atraía el fuego de los caminantes. Él y Carter corrieron a través de los escombros manteniéndose agachados para evitar ser detectados. Llegaron a un punto estratégico con vista al caminante más grande. En mi señal, dijo Hawkeye, su voz era firme a pesar del caos. Carter activó el EMP y un pulso de energía onduló por el aire provocando un cortocircuito. Walker Shields. Hawkeye no perdió el tiempo en apuntar un lanzador alienígena robado y disparar una ruta de alto explosivo. El Walker tambaleó sus extremidades doblándose mientras colapsaba en una explosión de fuego. Los vítores estallaron sobre los Cals, pero Hawkeye no se detuvo a celebrar. Reagruparse y moverse. Ladró, aún no hemos terminado. Al anochecer, la ciudad estaba viva con los ecos de la resistencia. El contraataque de Hawkeye había enviado ondas de choque a través de las fuerzas galácticas. Sus planes meticulosamente diseñados se desmoronaron bajo el embate implacable, pero sabía que esto era solo el comienzo. Mientras se encontraba en la cima de un rascacielos maltrecho, inspeccionando el resplandor distante de las instalaciones alienígenas. Aún de pie, sus pensamientos se volvieron hacia lo que le esperaba. El enemigo se adaptaría, siempre lo hacían, pero también lo haría. Regla número 1, Hawkeye. Ro para sí mismo, con la mirada fija en el horizonte, nunca subestimes a tu enemigo. La guerra estaba lejos de terminar y Hawkeye recién estaba comenzando.
La nave nodriza alienígena se alzaba sobre la Tierra como un dios malévolo, su enorme estructura angular ocultaba las estrellas, irradiaba un zumbido inquietante, un sonido que resonaba en lo profundo de los huesos de cualquiera dentro de su sombra. Para las fuerzas galácticas, era un símbolo de dominio. Para John Hawkeye Kane, era un objetivo. Se agazapó en la sombra de un transporte destrozado en las afueras de la zona de aterrizaje alienígena. Detrás de él su equipo esperaba un escuadrón de retazos de los últimos cazas de la humanidad. Cada uno de ellos llevaba las cicatrices del colapso de la Tierra, extremidades faltantes, ojos atormentados y uniformes andrajosos parcheados con placas alienígenas, pero su resolución ardía tan brillantemente como los incendios que aún ardían en su planeta destrozado. Esto es Hawkeye, dijo su voz baja, pero al mando. Hemos atacado sus líneas de suministro, sus puestos de avanzada, sus máquinas de terraformación. Ahora los atacamos donde más duele. El plan era audaz. Usando los códigos alienígenas robados que Carter había descifrado, se infiltrarían en la nave nodriza, deshabilitarían sus escudos y sobrecargarían su núcleo. Era una misión de ida y todos lo sabían, pero ninguno de ellos se inmutó mientras avanzaban hacia el punto de acceso de la nave nodriza. El aire se volvió más pesado, espeso con el zumbido de la tecnología alienígena. Hawkeye abrió el camino, su rifle listo en la entrada. Estaba custodiada por drones centriformas elegantes flotando con precisión mecánica. Hawkeye levantó un puño indicando al equipo que se detuviera. Carter dio un paso adelante con las manos firmes, a pesar del sudor que le golpeaba la frente. Conectó un dispositivo de piratería portátil al dron más cercano, eludiendo sus protocolos. El dron se congeló por un momento, y luego giró para enfrentar a sus contrapartes, desatando una ráfaga de fuego de plasma. Los otros drones tomaron represalias, destrozándose unos a otros en un fuego cruzado caótico. Buen trabajo, Hawkeye murmuró haciendo un gesto para que el equipo se moviera dentro de la nave nodriza. La atmósfera era fría y estéril, las paredes pulsaban con un brillo orgánico. El equipo se movió en silencio, sus pasos amortiguados por el material alienígena bajo sus pies. Cada esquina que doblaban era una apuesta, cada pasillo una trampa mortal potencial. Su suerte los mantuvo hasta que llegaron a la cámara central, un espacio cavernoso dominado por un núcleo de energía masivo suspendido en una red de conductos brillantes. El aire crepitaba con poder, el zumbido del núcleo se hacía más fuerte a medida que se acercaban. Hawkeye le indicó al equipo que se dispersara, cada miembro tomando su posición. Carter comenzó a configurar la secuencia de sobrecarga, sus manos moviéndose con velocidad de práctica. Los demás custodiaban las entradas, sus armas apuntadas a las sombras, pero los alienígenas estaban esperando. El primer rayo de plasma vino desde arriba, abrazando el aire y golpeando a uno de los combatientes. El caos estalló cuando los alienígenas entraron en la cámara, sus movimientos precisos e implacables mantienen la línea. Hawkeye rugió, disparando al enemigo que avanzaba. La habitación se convirtió en una tormenta de luz y sonido, rayos de plasma rebotando en las paredes mientras humanos y alienígenas se enfrentaban. Hawkeye luchó como un hombre poseído, cada uno de sus movimientos un testimonio de su entrenamiento y pura fuerza de voluntad. Se agachó detrás de una consola disparando a un alienígena corpulento que cargó con una espada brillante. El alienígena cayó, pero otro tomó su lugar. ¿Cuánto tiempo más? Carter. Hawkeye gritó sobre la guarida. 30 segundos. Carter gritó de vuelta, su voz tensa. Que sean 20. El comandante alienígena apareció a la vista, elevándose por encima del resto. Su armadura bioluminiscente brillaba con amenaza y su voz retumbó en los tonos guturales de su idioma. El traductor, enganchado al cinturón de Hawkeye, luchó por seguir el ritmo, escupiendo fragmentos humanos. Resistencia insignificante. Hawkeye feudal se levantó de la cubierta, sus ojos se fijaron en el comandante alienígena. ¿Todavía no lo entiendes, verdad?, dijo su voz firme a pesar del caos a su alrededor. El comandante alienígena inclinó la cabeza como si estuviera divertido. Hawkeye sonrió con una expresión salvaje que no mostraba miedo. Regla número 1, nunca subestimes a tu enemigo. Con eso arrojó una granada alienígena robada hacia el núcleo, detonó en el aire, enviando una onda de choque a través de la cámara. Las chispas volaron cuando el conducto del núcleo rompió su campo de energía, desestabilizando el tiempo. A Go, gritó Hawkeye, agarrando a Carter por el brazo y arrastrándolo hacia la salida. El equipo siguió su retirada cubierto por un aluvión de fuego. La nave nodriza comenzó a temblar, sus paredes se partieron mientras la energía del núcleo se salía de control. Las alarmas sonaron, y el zumbido que una vez llenó el aire se convirtió en un rugido ensordecedor. Afuera el equipo corrió hacia una nave de desembarco que los esperaba, el suelo temblando bajo sus pies. Apenas lograron subir a bordo antes de que la nave nodriza estallara en una explosión cegadora. Sus restos llovieron como meteoritos ardientes, mientras la nave de desembarco ascendía. Hawkeye miró la quema restos del coloso alienígena. La Tierra todavía estaba rota, pero esta noche la humanidad había demostrado su valor. Se volvió hacia su equipo. Maltratados pero vivos, volverán, dijo su voz sombría, pero la próxima vez lo sabrán mejor. Por primera vez en semanas, se permitió una pequeña sonrisa fugaz. La guerra no había terminado, pero la humanidad había demostrado que no se iría en silencio, ni ahora ni nunca.